Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de su podcast Conexión Vital HMC. En esta ocasión me acompaña el doctor Carlos del Cid. Él es médico ortopedista y traumatólogo con una subespecialidad en cirugía de tobillo y pie. Y en esta mañana pues me complace estar con él porque vamos a abordar un tema acerca de lo que son las lesiones deportivas. Mucho gusto, doctor. Buenos días, doctora. Mucho gusto. Un gusto estar aquí pues, para discutir un poco acerca de este tema, que en realidad es más común de lo que la gente puede pensar. Y como lesiones deportivas tenemos básicamente todas las lesiones, ya sea del aparato musculoesquelético o tendinopatías o fracturas que se dan en cualquier actividad que involucre una actividad, recalcando, deportiva. Bueno, se habla de lesión deportiva en un gran contexto de múltiples lesiones, como lo menciona el doctor. Siendo él el experto de lesiones deportivas, ¿usted nos puede mencionar, doctor, cuáles son las lesiones más comunes de tren inferior según el mecanismo de lesión? Bueno, todo tiene que ver también, depende de la actividad física que haga cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se dedique a ballet, por ejemplo, que lo hablamos hace poco con la doctora, no es lo mismo un deportista o un jugador de básquetbol. En este sentido, tenemos que los jugadores que hacen, por ejemplo, fútbol, ¿verdad? Básquetbol, tienen de repente muchas lesiones de tobillo, principalmente esguinces de tobillo. Personas como ballet pueden tener lesiones de lo que es el flexor largo del dedo gordo. Personas que juegan tenis, por ejemplo, tienen una condición que se llama codo de tenista. Entonces todo depende de la actividad física. Otras personas también pueden tener, en cuanto a las lesiones deportivas de miembro inferior, una causa común también bastante es las tendinitis aquilias, ya sean insercionales o no insercionales. También pueden ser rupturas traumáticas, tienen que ver a veces con algunos deportes que sean de impulso, de una carga de fuerza repentina, como por ejemplo fútbol americano, los jugadores de básquetbol o a veces incluso en el fútbol que dejan el pie, como quien dice, trancado en el suelo y tienen una explosión de fuerza y ahí se puede romper el ligamento o el tendón también. Bueno, en palabras sencillas, lo que nos menciona el doctor, que sí es importante saber el deporte que practica la persona. De hecho, en medicina de rehabilitación siempre interrogamos a las personas acerca de su nivel de actividad física o el tipo de deporte que realizan, porque en el consultorio nosotros vemos pacientes que realizan todos los deportes que menciona el doctor, que practican fútbol, básquetbol, tenis, pádel, bailan ballet, personas que practican CrossFit, personas que practican béisbol, que son comunes las lesiones de hombro, como lo decía el doctor. Y si tomamos las palabras de él, él nos explica, ¿verdad? Estos mecanismos de lesión donde va involucrado la fuerza o a veces movimientos con alta velocidad o movimientos bruscos que nos menciona el doctor. ¿Hay condiciones que usted conozca, doctor, que pueden predisponer a estas personas a tener estas lesiones? Me refiero a predisposiciones físicas de la persona. Obviamente depende también aparte de los precalentamientos, que es otro asunto, ¿verdad? Tiene que ver en las lesiones de miembro inferior la forma estructural del pie. Pero como todos conocemos, está el pie normal, que todo el mundo lo conoce, ¿va? Y tenemos lo que es el pie plano, que es otra condición que cada persona, pues también es un tema bien común, que la gente sabe identificar bien el pie plano. Y en las otras personas que sí, eso no es tan común, de hecho es menos común, el pie cabo, ¿verdad? Todas estas personas que tienen depende de la deformidad, pueden estar sujetas o no más a cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, las personas con pie cabo, para aclarar, es lo contrario al pie plano. Un pie cabo es aquella persona que tiene una curvatura del pie demasiado pronunciada. Entonces, el pie funciona como un trípode, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un pie cabo, que el trípode no está bien, como quien dice, cimentado, estas personas con esta deformidad, que es un pie demasiado prominente, muy elevado, son más frecuentes a sufrir esguinces de tobillo, por ejemplo, o tendinitis, por ejemplo, de los peroneos también. Tienden, como no hay una buena estabilidad, se doblan con mucha facilidad y es bien común.
Personas con pie plano pues tienden a sufrir más bien lesiones de lo que es el músculo que va en la cara medial del pie, la parte de adentro, que probablemente es el tibial posterior. Entonces, estas condiciones físicas, si la persona no usa un buen calzado, que en realidad es lo que le comento a la persona, para el deporte, después de lo que es el precalentamiento o el de estiramiento que debe hacerse con su respectivo rehabilitador o preparador físico, muy importante tener en cuenta el calzado. Un buen calzado es básico para evitar lesiones deportivas. También en la parte del deporte hay fracturas que se llaman fracturas por estrés. Todos los deportistas, principalmente de personas que hacen estrés repetitivo, o sea, una carga repetitiva de fuerza, por ejemplo, básquetbol, voleibol, fútbol, que están en constante, como por decir, golpeteo en el suelo, a veces pueden sufrir dolor persistente en ciertas zonas del hueso, que de repente en las radiografías a veces no las podemos identificar y es necesario, si el dolor no mejora, hacer estudios más específicos como resonancias para identificar estas lesiones por estrés, que son de hecho bien frecuentes y estoy seguro que la doctora que lo mira más frecuentemente en rehabilitación, porque muchas veces van a rehabilitación por un dolor que no se identifica el dolor y ahí se puede encontrar la causa. Todo lo que nos acaba de desglosar el doctor es de suma importancia porque existen factores propios de las personas, como lo decía el doctor, el tipo de pie que lo hace a la persona más vulnerable. Pero como rehabilitadora sí me gustaría enfatizar que hay ciertos factores de riesgo que podríamos modificar y vienen más a ser en torno a la condición física o a este condicionamiento físico previo antes de una actividad deportiva. Es muy usual tener en el consultorio pacientes amateur que realizan algún tipo de actividad tal vez de sábados o de domingos. Dicen, yo juego fútbol los sábados o yo juego tenis solo los domingos. Entonces, tal vez empezaron a practicar este deporte fríos, como le decía el doctor, no habían calentado, no habían hecho un buen estiramiento, empezaron a correr de una manera muy rápida, muy veloz, muy violenta. Así también hay condiciones de base de salud que pueden condicionar a los pacientes. De hecho, hay ciertos fármacos que pueden condicionar a rupturas de tendones también. Entonces, en la historia de rehabilitación, nosotros tratamos de hacer como un análisis de todos estos factores de riesgo que tiene la persona, sea la edad, si tiene o cursa con una enfermedad como diabetes, problemas tiroideos, ¿verdad? Tiene alguna enfermedad inmunológica de base o que la persona tome esteroides o tome algún fármaco que pueda ponernos más débiles sus ligamentos o sus articulaciones. También hay condiciones, ¿verdad? Es común ahora lo de la actividad física durante el embarazo y el embarazo como tal es un momento donde las mujeres tienen mayor predisposición a esguinces. Entonces resulta que se van al gimnasio y terminan con un esguince de tobillo. Entonces hacemos como este análisis de todos estos factores de riesgo tratando de ver qué fue lo que causó. A veces sí identificamos qué fue lo que pasó, a veces no se puede identificar porque a veces también tienen que ver con factores como el reposo del atleta, ¿verdad? A veces el atleta tiene una lesión porque está con un sobreuso de esta extremidad. Por ejemplo, cuando van a un campeonato o cuando van a un torneo, exceden las horas de entrenamiento. Entonces, he tenido jóvenes en edades colegiales donde están compitiendo en torneos y sus madres me dicen, no, él practica prácticamente 4 horas al día. Entonces, sumado en la semana, por ejemplo, exceden. Como lo que habla ahorita, con el deporte, habemos, o hay mucha gente que está muy pasadita de peso, que es bien común también, que empiezan a querer hacer una actividad física demasiado exigente para el peso que tenemos en el momento. Y este sobrepeso nos lleva también a tener lesiones condrales. Lesiones condrales son lesiones del cartílago,
tienden a sufrir desgarros a veces incluso. La sobrecarga, como dijo en los deportistas, es bien común que hagan periostitis, se llaman, que es una inflamación de lo que es una membrana que cubre el hueso básicamente, que es una sobrecarga de ejercicio. Entonces es bien común cuando hay un sobre ejercicio. Por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio, que es bien común que le dicen, no, que te duele el músculo, es mejor. Y al día siguiente que está todo tiesa la persona, le dicen, no, volví a hacer que se te va a quitar el dolor. No, lo que ocurrió ahí, como de hecho la doctora lo sabe mejor que yo, hay un desgarro muscular, es un trauma. Se debe de esperar que esa zona muscular desinflame para volverla a someter a una carga de ejercicio nuevamente. Eso es muy importante. Y usted como traumatólogo, doctor, ¿qué recomienda? Viene una persona, un deportista, un atleta, está practicando su deporte y sufre la lesión. ¿Qué le recomendaría en primera instancia? Lo primero de un deportista, ya sea profesional o amateur o de fin de semana, como dicen, cuando hay una lesión o un dolor repentino, lo primero es, uno, dejar la actividad física que se está realizando en el momento. Dos, en el lugar donde esté, poner medios físicos, compresas de agua helada, hielo, ¿verdad? Como miramos muchas veces en la televisión que les ponen bolsas heladas, y después a una evaluación a un lugar de un hospital, ¿verdad? Para definir si solo fue un esguince, por ejemplo, solo fue algo pasajero o es una lesión un poquito más grave. Ok. Dentro de los abordajes de su área, doctor, de su especialidad, le llega a su paciente, usted identifica que el paciente es manejo conservador, ¿qué recomendaciones le da? Depende de dónde fue la lesión. Por ejemplo, vamos a hablar de lo más común. Lo más común es el esguince de tobillo. De hecho, los esguinces de tobillo es la primera causa de consulta de trauma en cualquier emergencia de cualquier hospital. Esguinces de tobillo. Los esguinces pues, se dividen en grado 1, grado 2 y grado 3. ¿verdad? Asumimos que es un grado 1, que es de lo más leve. ¿verdad? Vamos a ir por partes. El grado 1 en realidad no necesita mayor cosa, pero sí necesita reposo y una inmovilización de repente no rígida por al menos de 7 a 10 días con compresas de agua fría. Usualmente los esguinces grado 1, hasta un 70-80% en realidad no acuden a una evaluación porque es tan leve, entre comillas, llamémosle, que mejoran. De ahí pasamos al otro, que es un esguince grado 2. Ya esto es una lesión ya un poquito más severa. Ya podemos tener un edema, una equimosis, ya hay limitación para deambular un poco más marcada. Y en estos casos yo prefiero inmovilizarlos por un periodo prudente, alrededor de 2 semanas, para que disminuya el edema, mejore la cicatrización de unos ligamentos que tenemos por esa zona y generalmente es después de un periodo de inmovilización, en realidad, y un esguince de tobillo, hay pérdida de la propiocepción y pérdida de la fuerza muscular y de hecho a la persona, entre comillas, se le olvida cómo caminar, tenemos un tobillo inestable y necesitamos la ayuda de los terapistas para fortalecer todo eso. Bien, ¿y si el caso termina en cirugía, doctor? Eso ya es un poquito más raro. Tenemos los esguinces grado 3, que eso afortunadamente los esguinces de tobillo, aclarando, hasta un 85% se recuperan de forma conservadora. Únicamente alrededor de un 10 o un 15% ya debemos de operar. En estos casos ya tendríamos que poner un tornillo, una sutura de alambre y hay varias técnicas. Ya una recuperación un poquito más larga, 3 a 6 meses. Ya si hablamos después de otro tipo de lesiones como las rodillas, ligamentos cruzados, pues ya son otras lesiones un poquito más complejas. Otra lesión común del miembro inferior que estamos hablando ahorita son las rupturas de Aquiles también. Que eso lo vamos a hablar pues otro día con un poquito más porque hay varias formas. Ahí están las rupturas de Aquiles por el trauma propiamente dicho. Están las rupturas de Aquiles que pueden pasar desapercibidas. Pero las rupturas de Aquiles casi siempre son quirúrgicas, ¿no? Bien, para complementar lo que menciona el doctor acerca de estos abordajes, lo fundamental que a mí me gustaría dejar ante una lesión deportiva o lesión en la práctica de algún deporte,
deje de hacer la actividad como dice el doctor y acuda donde su médico traumatólogo. Él es el especialista indicado en evaluar y definir la magnitud de la lesión. ¿Qué pasa? A veces las personas retrasan ir a donde un médico y van donde otras personas no profesionales y pasan lesiones secundarias. Lo que menciona el doctor es muy importante. El doctor dice se protege, se puede colocar una inmovilización ya sea rígida o flexible para proteger que no exista mayor daño. Y en algunas veces las personas, pues, después del trauma no hacen nada, tal vez solo se ponen hielo y van donde alguien que los masajee o los sobe, entre comillas, y entonces esta persona los lesiona más. Entonces aquí la educación sería: deje de hacer la actividad que le produjo la lesión, acuda donde un médico traumatólogo. Cuando el médico traumatólogo haga su diagnóstico, él le va a dar las indicaciones. Entonces usted está en el deber de seguir las indicaciones de su médico especialista. Y si él lo deriva al servicio de rehabilitación como un complemento a la indicación médica de él, en el caso de que él lo amerite, como dice el doctor, pues al llegar al consultorio de rehabilitación, siempre es importante que lleve los estudios de imagen que su médico le hizo, ¿verdad? Llámese rayos X, ¿verdad? Porque hay pacientes que llegan con fractura de un metatarsiano, como lo decía el doctor, una fractura por estrés, y no llevaron la rayos X, ¿verdad? O tal vez el doctor les realizó una resonancia magnética y pues nosotros tal vez queremos ver la magnitud de la lesión, más que todo en términos de cuánto esperamos que esta persona, cuánto tiempo esperamos que el paciente vaya evolucionando en la parte cicatrizal. Y con respecto a los medios físicos que menciona el doctor, pues a través de los tiempos la evidencia científica ha ido demostrando cómo el uso de estos medios físicos pueden ayudar a potenciar este proceso de cicatrización intrínseco que cada persona tiene. Cuando nosotros estamos muy jóvenes, cicatrizamos sumamente bien y como dice el doctor, a veces nos torcemos el tobillo y pues en una semana estamos muy bien porque la mayoría de veces es un esguince grado 1. Entonces la persona camina como si nada y no pasa nada. Pero si esta persona se está esguinzando repetidamente, sí es importante que acuda a rehabilitación porque pueden haber alteraciones propias de la marcha, que la persona esté caminando de una manera inadecuada, usando un mal calzado, que tenga poca fuerza, que tenga poco equilibrio, que tenga poco balance. Y todo esto puede mejorar con terapia, ¿verdad? Sí, y muy importante lo que mencionó de los medios físicos. El hielo o los compresas frías y lo caliente tiene su indicación específica en cada momento. No es lo mismo poner compresas calientes en un trauma recién que más adelante. Hay sus mecanismos específicos por qué ponemos hielo en las primeras 72 horas y por qué después no, o después porque sí, y después porque intercalado, o después por qué ponemos medios calientes. Lo que dice el doctor, eso es parte de la ciencia que realizamos los médicos en medicina de rehabilitación. Tenemos etapas o fases de cicatrización. Tomando lo que menciona el doctor, la fase inflamatoria, que son los primeros 6-7 días, donde usualmente nosotros indicamos la aplicación de compresas frías o la aplicación de hielo. Antes, pues, la gente solo mencionaba como un acrónimo que era ICE, hielo, compresión y elevación. Más adelante, pues este acrónimo pues se cambió agregándole el acrónimo de RICE, donde ya aparte del hielo, la compresión y la elevación se pone el reposo. Pero este reposo, como decía el doctor, a veces, o sea, ellos definen el tiempo, pero tratan de que este tiempo sea lo menor posible para producir secuelas, pero un tiempo prudencial para que cicatrice. Luego de este RICE se le agregó el PRICE, donde viene la protección, que era lo que decía el doctor. Entonces se protege a veces ¿con qué? Con tobilleras, con férula, ¿verdad? O con yesos. Luego de este PRICE se ha visto o se ha ido evolucionando y más adelante el protocolo que se ha utilizado es el protocolo de POLICE, donde aparte de la protección se aplica un concepto de carga óptima. ¿Por qué? Porque como dice el doctor, una de las secuelas después de la inmovilidad es la pérdida de la propiocepción y se ha visto que cargas parciales de manera
oportuna y precoz pueden ir ayudando a mejorar este proceso de rehabilitación. Cabe recalcar que este protocolo de POLIS pues ya no está tan actualizado y en la actualidad pues ahora se opta más por un protocolo desde el 2019 que se habla del protocolo de Peace and Love, donde las siempre van a la parte de educación y a la parte de ejercicio. Entonces, siempre educamos al paciente de qué puede hacer. Y en esta educación le decimos algo que mencionó el doctor, que en estas primeras 72 horas, por favor, no van a aplicar calor, no van a tomar bebidas alcohólicas porque eso puede aumentar el daño, ¿verdad? Van a tener reposo y aparte de eso, no masaje. Este es otro acrónico que se llama no harm. Estas cosas que les menciono, si ustedes no tienen cuidado en eso, pues esta inflamación puede durar más de esta primera semana. Y ya en la siguiente semana que nosotros en el cuerpo estamos formando una cicatriz, aquí entran varias células, dentro de ellos los fibroblastos, entonces empiezan a formar una cicatriz, entonces es la fase fibroplástica. Entonces aquí entramos nosotros los rehabilitadores porque los medios físicos nos ayudan a potenciar esta fase. Y aquí es donde viene la controversia de usar hielo por tiempos prolongados, ¿verdad? Muchos pacientes a veces se quedan usando hielo por 4 semanas, 6 semanas y el hielo, pues como tal, por tanto tiempo, más bien nos impide que nosotros podamos tener esta cicatrización óptima, ¿verdad? Entonces, sí. En ese sentido, es importante lo que dice el doctor. No se automedique con algo tan sencillo como pañito, ya sea de agua fría o de agua caliente. Vaya donde su médico ortopedista de cabecera y posteriormente acuda donde su médico rehabilitador de cabecera y por favor siga las recomendaciones de no dejarse sobar por personas inexpertas. Bien, esa es la principal conclusión de lesiones deportivas, es eso. Uno, si usted tiene un dolor en el momento de hacer deporte, suspende el deporte, suspende la actividad, aunque esté caliente, como dicen, suspéndalo porque no sabemos si fue una fractura, que bueno, una fractura es un poco más limitante, la gente no puede seguir, pero en ocasiones sí. O a veces pueden ser rupturas ligamentosas o puede ser algo pues más leve, pero lo primero es quitar la actividad física. Después de eso, si está en el lugar, hielo, en ese pues si es conveniente, no compresas calientes, medios físicos helados. Tampoco tiene que ser hielo, algo helado suficiente, hasta 4 grados, 8 grados por ahí. Y después acudir a su médico para una evaluación. Si no pasó más, solo indica reposo por un par de días y después siga su actividad normal. Si es algo más grave, pues el estudio y los exámenes dirán. Para concluir, a mí me gustaría decir que la mancuerna de ortopedia y rehabilitación en lesiones deportivas es vital. Es vital que el paciente tenga la confianza en sus médicos de cabecera, le exprese con certeza todo lo que aconteció, porque a veces los pacientes mienten con respecto a las lesiones o mienten con las cosas que hicieron en la fase aguda. Al dejarse guiar por sus médicos de cabecera, tanto el ortopeda como el fisiatra, y aunado a su fisioterapeuta, eso va a ser de mejora y de beneficio para su recuperación. Entonces, no me queda más que darle las gracias al doctor por este tiempo, por este espacio académico y educativo. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Muchas gracias por estar con usted aquí también. Pues estamos aquí ubicados en el 5º piso, a la sur, y pueden llamar a los teléfonos de aquí del hospital. Bueno, muchas gracias a todos. En la parte de rehabilitación pueden agendar sus citas en el 4º piso del Honduras Medical Center. Será un placer atenderles.